vamos a dar comienzo a este ciclo Clio Digital, Métodos Contemporáneos para la Historia. El origen de este ciclo está claramente vinculado con un proyecto del Instituto de Cultura de la Fundación Mapfre, que es el inminente lanzamiento de una web de historia, básicamente de historia de América y de historia de España, vinculado a la ingente labor que en este sentido han venido desarrollando en los últimos 30, 40 años las distintas fundaciones de Mapfre a lo largo de todo este tiempo en relación con estas disciplinas. Esta web, la web Mapfre Historia, pensábamos lanzarlo la semana próxima, pero el puente de Todos los Santos ha de alguna manera retrasado la iniciativa una semana y pensamos estar con todos vosotros y con todos aquellos que quieran seguirnos a partir del 11 de noviembre. La intención de la web es poner a disposición del público, de todos los profesionales de la historia y de los interesados en la historia en general, por un lado, todo el acervo publicado por Mapfre a lo largo de todos estos años. En segundo lugar, servir de plataforma para una colección en la cual se está trabajando con bastante intensidad, que es la colección de América Latina en la historia contemporánea. También poner a disposición del público toda la obra que se ha venido realizando en lo relativo a archivos. Y finalmente contaremos con un blog, Debate y Perspectivas, en homenaje a la publicación que años atrás tenía un objetivo claramente historiográfico, pero el objetivo de este blog va a ser básicamente ser un blog multidisciplinario que cubra las distintas facetas de la historia básicamente de América Latina y de España, pero no solo, ¿no? Va a ser un blog abierto a la crítica, a la discusión, evidentemente dentro de parámetros de respeto y seriedad por las opiniones de los otros, pero un blog abierto y en permanente construcción, y esperamos que evidentemente buena parte de los arquitectos que colaboren en el blog seáis vosotros. Por lo tanto, de lo que se trataba era de poner de alguna manera en valor lo que supone o lo que ha supuesto la revolución digital de los últimos años para la historia, para la labor del historiador, para la difusión de la historia, para la construcción de la historia, para la escritura de la historia. Unas transformaciones que han sido brutales en todo este tiempo. Recuerdo hace 30, 40 años atrás, cuando la informática comenzó a difundirse, pues escribí en aquel entonces un articulito llamado Clio se adorna de circuitos integrados. Eran las épocas de la cliometría, las épocas en la cual la informática todavía muy poco friendly para el usuario, no había los PCs de sobremesa, los aparatos, los ordenadores disponibles eran grandes ordenadores, y la manera más fácil de introducir la documentación era a través de tarjetas perforadas, lo cual evidentemente limitaba bastante la utilización que desde la historia se podía hacer de la informática, pero sobre todo con una aproximación estrictamente cuantitativista. Es decir, la historia cuantitativa era la que daba de alguna manera razón de ser a este vínculo estrecho que se iba formando entre ordenadores e historia, entre informática e historia. Hoy, y este es uno de los objetivos de este ciclo, las cosas han cambiado profundamente, las maneras en las cuales el historiador puede beneficiarse para realizar su labor y sobre todo también para difundir su labor son múltiples y evidentemente para esto hemos diseñado este ciclo. El responsable directo de ello es José Antonio Millán, que a continuación presentará las principales características del mismo. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Carlos Malamud. En el retrato de la Lozana andaluza, editado en Venecia en 1528, en el mamotreto 61 se lee: «Sabed que 4 cosas no valen nada si no son participadas o comunicadas a menudo». De estas 4 cosas hay una que no puedo mencionar en público, hay otra que es el placer, que efectivamente si no se comunica no vale nada. Curiosamente se menciona también el dinero, que en efecto si no circula y no se transmite no tiene valor. Y la última, y muy interesante, aquella cosa que no vale nada si no se participa o comunica a menudo, es el saber. Empiezo pues dando las gracias a la Fundación Mapfre por esta oportunidad de comunicar el saber. Igualmente a los participantes en esta mesa y a los de los días sucesivos. Efectivamente, estamos desde hace aproximadamente 4 décadas ante una gran revolución en el encuentro, en el cruce entre las humanidades y las tecnologías informáticas, digitales, etc. Como digo, ha transcurrido ya bastante tiempo y hay un consenso cierto de que hay muchas cosas que han cambiado. La revolución se compara con frecuencia desde el punto de vista tecnológico con la revolución que pudo suponer la aparición de la imprenta de tipos móviles, y efectivamente hay una revolución en la difusión, en la transmisión, en la creación, y desde el punto de vista conceptual, aunque esto puede ser más difícil de aquilatar, se compara ni más ni menos que con el descubrimiento del nuevo mundo. Efectivamente, estamos ante un nuevo mundo digital que hace que haya toda una serie de parámetros y de contenidos y de materias que se homogenizan y se pueden tratar de forma conjunta y mediante procedimientos nuevos, y esto es lo que hoy en día se ha dado en llamar las humanidades digitales. Pues bien, dentro de este campo vasto está la aplicación de estas técnicas a la historia, que están desde hace tiempo también afectando muchos aspectos básicos. El primero, por supuesto, históricamente y desde el punto de vista de las necesidades, es el acceso a las fuentes, pero también muchos otros aspectos en que está cambiando la práctica, la investigación, la forma de transmisión, etc. Se nos plantean aquí una serie de cuestiones que va a ser un placer tratar a lo largo de este ciclo. Entre otros, cosas como: ¿estamos realmente ante la creación de nuevos objetos de estudio o son nuevas formas de abordar objetos conocidos? Las capacidades de trabajo en colaboración y de transmisión en colaboración que nos facilitan estas tecnologías están creando algo cualitativamente nuevo, etcétera. Digamos que estas preguntas son las preguntas básicas a las que queremos contestar en este ciclo. Clio, como todas las musas, es hija de Zeus y de Nemosine. Se la representaba con un rollo de pergamino, con un globo terráqueo. La Clio digital llevará, por supuesto, una tableta y algún sistema de información geográfica. Lo que queremos ver es cómo es esta nueva Clio y qué elementos la enlazan con la anterior. Y sin más, invito a Anaclet Pons, el primero de nuestros intervinientes, a que suba. Tendremos una primera sesión seguida de un breve diálogo en la mesa y con el público, seguida de una mínima pausa, y empezaremos luego la segunda sesión, que estará también rematada por un diálogo. Anaclet Pons es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Ha trabajado sobre historia social, sobre historia cultural, sobre historiografía. Tiene un interesante libro llamado El desorden digital, título en el cual casi queremos encontrar una declaración de principios, subtítulo Guía para historiadores y humanistas, que está en siglo XXI. Lleva realizando una tarea de difusión editorial con distintas ediciones y traducciones, y un aspecto especialmente interesante y curioso es el mantenimiento de su blog,
Clionauta, que está muy especialmente dedicado a la historia y a las nuevas tecnologías. Anaclet. Gracias. Bueno, tengo el tiempo un poco justo, pero no quiero dejar pasar la ocasión para, por un lado, agradecer a la Fundación MAFRE que me haya invitado y, por otra parte, señalar que para mí es no solo un placer, sino un honor compartir sesión con personas como José Antonio Millán, el profesor Antonio Rodríguez de las Heras y Carlos Malamud, personas a las que nunca creí que estaría, digamos, en el mismo plano departiendo sobre estas cuestiones y por eso lo agradezco doblemente. Como tengo tiempo acotado y no voy a poder... Bueno, tengo acotado, no voy a poder señalar todas las cuestiones que serían de interés. José Antonio ya ha señalado que soy autor de un libro que tiene ustedes ahí en la puerta, por tanto luego pueden, si lo desean, adquirirlo. No sabía que estaba ahí, por tanto no tenía previsto venderlo de esta manera, pero ya que está, pues lo señalo. Había preparado aquí un PowerPoint. Yo he de decir que soy muy poco amigo de estas cuestiones, pero bueno, a pesar de que analizo la cuestión digital. Pero todas no las voy a pasar porque no quiero que perder o dejar que el poco tiempo que tengo se vaya en otras cuestiones. Solo algunas las veremos de pasada, pero no entraremos en ellas, otras sí. Cuando me planteó José Antonio la cuestión de tratar la relación entre historia y nuevas tecnologías, yo entendí que, como siempre, desde la perspectiva de la historia hay dos maneras de tratar este aspecto. Una es que por deformación, porque la historia trata siempre sobre el pasado, sobre las acciones de los hombres en el pasado y otro tipo de acciones, pues la relación entre historia y nuevas tecnologías se puede ver desde un punto de vista histórico. ¿Qué tiene que decir la historia sobre la aparición de estas nuevas tecnologías y cuál es el significado de estas nuevas tecnologías en el contexto actual relacionado con otros contextos anteriores? Y la segunda parte es qué ofrece la historia digital, porque aquí hay dos cuestiones distintas, que es la historia en tiempos digitales, y esto es una cosa genérica, y la historia digital, que es una cosa distinta. Teniendo en cuenta, como veremos después, que la historia en tiempos digitales no es muy distinto de la filología en tiempos digitales o la bioquímica en tiempos digitales, porque el contexto es el mismo para todas las disciplinas. Tratando de ver cuál es el contexto, cómo apareció y qué tipo de análisis se aplicó a este tipo de fenómeno. Por supuesto, aquí el referente obligado, y yo lamento que en mi libro no le diera la importancia que tiene, es Marshall McLuhan. Esto creo que a estas alturas a nadie sorprenderá. Marshall McLuhan dijo una frase que en su momento se tomó como una boutade, que era aquello de el medio es el mensaje. Lo que él quería decir, dicho de una manera suave, Una intervención técnica, perdón. ¿qué quieres que...? ¿Estás pasándolo desde aquí? Sí. ¿Lo puedes copiar? Sí, sí, claro. Será un segundo. Nada, no hay problema. Bueno, tendré que cerrarlo aquí primero, si no lo podremos cerrar. Disculpad. Vale, quítalo. Ya no sé dónde he dejado la tapa, da igual, luego... Bueno, volvemos a McLuhan, dijo aquello del medio es el mensaje. Bien. McLuhan puso un ejemplo, no sé, los que hayan leído a McLuhan quizá lo recuerden, que era el ejemplo de la luz eléctrica. Él decía que la luz eléctrica es simplemente un medio, que no tiene contenido. Y que ese medio determina, crea espacios sociales y crea otro tipo de presencias. Por supuesto, en su época se dijo que si
lo que uno ve de la luz eléctrica es solo el medio, no advierte los distintos mensajes con que ese medio se despliega. Por ejemplo, no advierte que la luz puede ser un mensaje para la novia o el novio que uno tiene, entonces se deja la luz abierta de la habitación para que lo vea cuando pasa por debajo y sepa que está. Puede ser pues simplemente un medio para que yo pueda estar leyendo, o la luz eléctrica se puede utilizar para enviar un mensaje taquigráfico o de otro tipo, Morse o lo que fuere. Pero lo que quería decir realmente McLuhan es que el medio determina. Y aunque eso no se vio inmediatamente, a finales de los años 70, a principios de los años 80, empezaron a aparecer una serie de textos que renovaron la idea que McLuhan había expuesto. Yo citaré dos, pero hay muchos otros. Y citaré dos porque quiero centrarme en uno de ellos, para situar el contexto. El primero, que abandono inmediatamente, pero que es sumamente importante dentro de la historiografía, es el libro de Elizabeth Eisenstein sobre el impacto de la imprenta. Este libro se publica en Estados Unidos a finales de los años 70 y luego se tradujo en España con el título de La revolución de la imprenta en la Edad Moderna Europea, lo tradujo acá en el año 1994. Y lo que esta historiadora, en este libro y otros posteriores, muestra es cómo la imprenta, y la imprenta es una tecnología, revoluciona la Europa occidental. Alimenta la reforma, desarrolla la ciencia moderna, hay muchos otros elementos que no podemos desgranar aquí. Pero hay otro libro que me interesa señalar, porque eso me permite seguir con la comparación que había realizado José Antonio sobre con qué comparamos las nuevas tecnologías. Yo casi que me uniría a este segundo autor, a este segundo libro, que es del padre Walter Ong, que se llama Oralidad y Escritura, donde realmente a lo que se compara las nuevas tecnologías es a la aparición de la escritura. Y esto parece un poco fuerte, pero quiero explicarme, porque si entendemos aquello podemos entender las consecuencias que hoy vivimos. En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa, que liga con lo que he dicho antes, de que el historiador mira el fenómeno desde una perspectiva, desde su propia disciplina, historizando, decimos nosotros. Solo nos hemos dado cuenta de la diferencia que hubo entre oralidad y escritura cuando han aparecido los nuevos medios, con los análisis que hizo McLuhan, con los que hizo Walter Ong. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta antes? Pues no nos hemos dado cuenta antes porque el desorden actual, el impacto de los nuevos medios, nos ha hecho pensar sobre qué relación hemos tenido con las tecnologías. Y por otra parte, porque la imprenta, lo escrito en general, lo hemos interiorizado de tal modo, forma parte de tal modo de nuestros procesos mentales, que simplemente lo damos por sentado. Entendemos que es algo natural. Y por tanto, como leemos naturalmente y escribimos naturalmente, entre comillas, luego veremos que no, pues esa interiorización nos hace suponer que es algo que no merece pues mayor estudio. Pero, y aquí viene lo importante, la escritura es una tecnología. La escritura no es algo natural. Como ustedes comprenderán, cualquier poblador del planeta habla de manera natural. Lo aprende de sus padres, de sus vecinos, de quien sea. Pero ningún poblador del planeta escribe de manera natural. Y si no, los mayores al menos recordaremos aquella frase lapidaria de la letra con sangre entra. O podrán recordar ustedes, si tienen hijos, lo que les ha costado en dinero y esfuerzo a ustedes y al Estado en su caso, que los niños aprendan a escribir. Esto no es natural, esto es una tecnología. La tecnología acaba formando parte de nosotros, pero nos cambia. La escritura nos cambió. La escritura hizo posible el proceso de abstracción. Y aquí no vamos a desgranar lo que suponía la oralidad con ese mundo gestual, recitativo, memorístico, de performance, que diríamos, y lo que supone la escritura, que es una cosa distinta, que permite abstraer, conceptualizar,
distanciarse y, en última instancia, permite la emergencia del yo, aunque eso, por supuesto, no se va a dar de la noche a la mañana. Por tanto, quiero decir que las tecnologías no son recursos externos. No hay que confundir la tecnología con el ordenador. El ordenador es una materia física externa, pero esto no es un recurso externo. Esto es una tecnología y, como tal, nos transforma interiormente. Si la escritura transformó nuestra conciencia, y si ustedes tienen dudas al respecto, yo les recomiendo la lectura de Ong, que creo que es un libro que todavía mantiene toda su actualidad, pues estas mismas tecnologías actuales nos afectan igualmente a nuestra conciencia. Voy a dar un salto en el tiempo porque, por supuesto, no tengo ni tiempo ni espacio para tratar estas cuestiones, y me voy a situar para que vean ustedes de qué manera queda afectado el individuo por la tecnología. Me voy a situar a finales del siglo XIX, en los años 70. Y voy a seguir a otro autor, en este caso alemán, un filólogo, un estudioso de los medios, ya desapareció hace una década más o menos, Friedrich Kittler. Friedrich Kittler intentó mostrar, no quiero decir con ello que lo que dijo tenga que ser asumido completamente, intentó mostrar de qué modo, en los años 70, la aparición de la máquina de escribir había modificado radicalmente o sustancialmente la manera como los individuos escribían. Y él lo ejemplifica en un caso concreto. Este caso es Friedrich Nietzsche. Nietzsche, como ustedes sabrán, o si no saben se lo digo, era miope, tenía una miopía extrema, tenía padecimientos ligados a esta miopía en la cabeza. En fin, no podía ver, prácticamente todo lo que veía eran sombras borrosas. De manera que a finales de los años 70 se entera de que en el Instituto de Sordomudos de un país nórdico se ha inventado una máquina de escribir, que la tienen ustedes aquí. Esta máquina se llama Malin Hansen. Y Nietzsche encarga una máquina de escribir. Bueno, a través de un familiar le llega la máquina de escribir, y la conclusión a la que llega Kittler es que cuando Nietzsche empieza a utilizar la máquina de escribir, esa máquina de escribir cambia su manera de escribir. ¿De qué modo cambia su manera de escribir? Pues los argumentos que uno puede observar en la primera fase de la obra de Nietzsche se transforman en aforismos. Los pensamientos en juegos de palabras. Y lo retórico deja paso a lo telegráfico. Y eso, en fin, se puede discutir, pero si alguien es especialista en la obra de Nietzsche, verá cómo la obra de Nietzsche a partir de los años 80 cambia. Y Nietzsche, en una de sus cartas a uno de sus amigos, le dice que la máquina conforma mis pensamientos. Aparte de que se queja mucho de la máquina, porque pueden ver ustedes la complejidad de la máquina, pero conseguía escribir con ella, cosa que no podía de manera manual. Manuscrita no podía porque no veía. Esta máquina cambió la manera de escribir de Nietzsche. Yo no sé, porque esto es una conjetura, de qué modo podríamos relacionar el tipo de escritura de finales del XIX y principios del XX con la aparición de la máquina de escribir. Porque de lo que no tengo ninguna duda es de que el tipo de escritura cambia. Me refiero a la literatura en términos generales, pero no solo la literatura. Los grandes historiadores narrativos dejan paso a otros historiadores mucho más secos. ¿Tiene esto algo que ver con la aparición de la máquina de escribir? Yo no lo sé. Pero en el caso de Nietzsche parece que la conjetura está más o menos, si no demostrada, medianamente demostrada. Pero ocurre algo más a finales del siglo XIX y principios del XX que también es conveniente considerar. Y es que no solo aparece la máquina de escribir, hay dos tecnologías añadidas a lo anterior que también van a cambiar la manera de escribir, aunque sea de manera indirecta. Estas dos nuevas tecnologías que aparecen a finales del siglo XIX, principios del XX, son el gramófono y el cinematógrafo. Y esto también se puede leer en las páginas que dedicó
Friedrich Kiesler a estas cuestiones. Cuando aparece el gramófono y el cinematógrafo, lo que tenemos son dos canales de comunicación totalmente nuevos, distintos. Y lo que se produce es una especie de rechazo. A mayor complejidad de los canales y de la información que discurre por esos canales, mayor homogeneización interpretativa, es decir, la escritura se resiste. Porque tengan ustedes en cuenta que la escritura es el canal por excelencia, es la reina. Por tanto, el sonido y la imagen pasan por la escritura. Pero cuando aparece el sonido y la imagen y se puede registrar, la escritura ya no puede competir igualmente. Durante un periodo determinado lucha contra estos nuevos medios que, digamos, le hacen la competencia, pero ya no tiene el control monopolístico para procesar la información y comunicarla. Porque las palabras siempre habían sido un embudo simbólico. Todo tiene que pasar por ese embudo, que es el embudo de la escritura, de la palabra. Por tanto, el sonido y la imagen tenían que pasar por la palabra. Con el gramófono, con el cinematógrafo y con el cine, se crean tres canales distintos. Y la escritura ya no puede exigirle al lector lo que antes le exigía. Porque el lector ya no tiene por qué imaginar tanto. En realidad, Kiesler habla de alucinación. El lector tiene que alucinar continuamente cuando no existe ni el cine ni el gramófono. Pero cuando existen, ya no se le puede pedir lo mismo. Y eso modificará, dice Kiesler, el tipo de escritura. Por tanto, la tecnología nos cambia. Y no nos cambia externamente, nos cambia internamente. Y sí, es cierto. Hoy en día hemos pasado a otra situación en la que un mismo soporte puede integrar todos estos elementos. El sonido, la imagen y la escritura. Y sabemos que antes incluso ya había otros medios que combinaban sonido e imagen. Pero eso no debe hacernos olvidar en ningún caso que cada uno puede ser registrado por separado. Eso no se ha alterado. Otra cosa es que todos tengan el mismo soporte, pero no se ha alterado. Por tanto, ese acto de diferenciación ya no se puede remover, no va a cambiarse. Bueno, para Kiesler, solo la máquina de escribir ya era suficiente cambio. Para él era el paso del reinado, cito, de la íntima y señorial escritura, el momento Goethe, al momento Nietzsche, el momento del aforismo. Es decir, que esa filosofía, como dicen los estudiosos, esa filosofía a martillazos de Nietzsche, estaría determinada, digámoslo así, por los martillazos que él le daba a estas teclas, esta esfera redonda que daba sobre ese papel en blanco. Bien, eso nos transporta, y voy a dar otro salto desde principios del siglo XX, solo son dos ejemplos de cómo nos cambia la tecnología, cómo nos ha cambiado históricamente. Voy a dar otro salto y voy a llegar a la actualidad, es decir, a la aparición de las nuevas tecnologías, que tampoco es una cosa tan actual, es una cosa que llevamos mucho tiempo con ella. La principal característica, y como supongo que de ello hablará Antonio Rodríguez de las Heras después, yo no voy a insistir en ello, pero la principal característica es que ahora todos estos canales tienen un único soporte. Y este soporte es un soporte de bits, ceros y unos, donde cabe todo por igual. Textos, imágenes, sonidos y otras cosas que podamos imaginar. Eso implica distintas rupturas y sobre todo implica un desorden. Y este desorden, permítanme, voy a pasar pocas cosas, pero permítanme, aunque quizá lo hayan visto, voy a pasar un vídeo. Un vídeo que está disponible en YouTube. Espero que no tenga propaganda. Bueno, pues parece ser que sí, aquí está.
Så langt kom jeg også. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der. Og så, der. Så er du tilbake til den teksten du hadde sammen. Ok, så jeg slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da er lukket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Nei, alt ligger lagret inni her nå. Da må du i tilfelle sette fyr på, eller det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, men før det går, så bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kaller det? Blar. Jeg blar frem og tilbake, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott, kjempefint. Ja, men du, nei, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Det er likegyldig, det, altså. Åpne fra den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Sitt den der. Der, vet du. Å ja, i den, ja. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får det ikke opp. Det skulle du kanskje tenke på. Bueno, yo creo que el vídeo es bastante gracioso. Efectivamente, el vídeo no puede expresar todas las cuestiones que deberíamos transmitir, pero pone de relieve un aspecto fundamental que es el mismo que nos afecta hoy en día. Y es que nosotros estamos alfabetizados en un mundo y necesitamos alfabetizarnos en otro mundo. Entonces, el monje no está alfabetizado en el códice. Entonces, sigue viviendo en el mundo del rollo y no comprende el códice. Lo que nos ocurre a nosotros, y algunos de los elementos clave están ahí expuestos por dentro, es que no comprendemos este mundo digital y necesitamos alfabetizarlos. Uno de los problemas fundamentales es este. El de los soportes, estamos acostumbrados a un tipo de soporte, el de las técnicas de comunicación, y ligado a soportes y técnicas de comunicación, el problema del que tanto se habla, que es el problema de la lectura. Esto tiene que ver con esos desórdenes que existen hoy en día. ¿Por qué existen desórdenes? Pues porque yo antes estaba acostumbrado a que esto fuera un libro, es un soporte y tiene un contenido acorde con el soporte. Si tuviera un prospecto de un medicamento, aquello tiene otro soporte y otro tipo de contenido, y si tuviera un periódico, tendría otro soporte y otro tipo de contenido. De manera que yo puedo discriminar porque estoy alfabetizado en ese mundo. Del mismo modo que cuando yo entro en una librería, puedo discriminar y sé qué libros son buenos, qué libros son malos, qué editoriales son buenas, cuáles son regulares. En cambio, no puedo discriminar lo que hay en Internet porque no estoy acostumbrado. El problema es que ahora no importa si esto es un prospecto, una guía telefónica, una canción o una película. Todo tiene el mismo soporte. Si todo tiene el mismo soporte y para el usuario normal eso ya tiene un impacto grande, imagínense ustedes el impacto que eso tiene para un académico. Porque el académico tiene el mismo problema. Su problema no es distinto del que tenga el usuario. Su problema es que todo tiene los mismos soportes. Y si todo tiene los mismos soportes, las lecturas ya no son acordes a los soportes. Porque si bien es cierto que yo antes podía coger un prospecto médico, irme al lavabo y reírme un rato con el prospecto médico, es decir, hacer una lectura o una sobreinterpretación del prospecto, yo sabía que el prospecto tenía un fin puramente informativo.
Y por tanto lo leía en determinadas circunstancias. Voy a la farmacia, compro la medicina y leo el prospecto para aclarar cuál es la función del medicamento. Y el periódico era para informarme en el día y el libro era para una lectura más sosegada, etc. Pero eso se terminó. Como todos tienen los mismos soportes, yo no puedo discriminar. Y entonces, por eso, cuando yo entro en Internet y pido o pregunto por Napoleón, me sale el Cognac Napoleón, el Hotel Napoleón y una página sobre Napoleón. Entonces, el que no está acostumbrado encuentra aquello un caos, porque el soporte para difundir el Cognac, difundir si hubiera una medicina llamada Napoleón, o difundir un buen texto sobre Napoleón, es el mismo. Y ya no puedo discriminar. Es como si yo, efectivamente, entrara a una librería y no supiera cuáles son las buenas editoriales que publican libros de historia. Y eso exige una alfabetización. Bueno, el problema es que y voy a centrarme casi todo en la parte textual, el problema es la textualidad electrónica. Esta textualidad significa que con un único aparato puedo leerlo todo. Puedo ser usuario de todo, y por hablar de textualidad, porque puedo hablar de sonidos, imágenes, etc. Eso, como muy bien explica el profesor Antonio Rodríguez de las Heras, crea un mundo que se pliega, que es continuo, que se despliega, y que uno puede ir pues desplegando, haciendo más grande hasta prácticamente el infinito. La cuestión es que antes, ante un texto, y ya digo que me centro en la cuestión textual, lo único que necesitábamos era saber leer y no tener ningún problema en la vista, y si lo teníamos, tener unas buenas gafas, porque el soporte incluía toda la información. Era un pack. Yo iba al archivo, y en el archivo estaba el pack. El documento estaba allí, venía en el pack. Si yo sé leer, no hay ningún problema, lo leo. Pero eso ya no es así. Porque si bien antes podíamos decir que lo estable era el soporte y el contenido, hoy en día lo estable es casi más el soporte y lo efímero es casi más lo que contiene. Y digo casi, porque el soporte hoy en día también puede ser efímero. Con un añadido. Ahora, yo sin soporte no puedo leer. Es como si tuviéramos como antes una cinta de vídeo. Yo la cinta de vídeo no la puedo utilizar para nada si no tengo un soporte donde meterla. Pues esto es igual. Todo ese contenido no sirve de nada si no tengo un soporte. Por tanto, el soporte va incorporado. Es imprescindible. No lo puedo separar. Bueno, y si lo separo, lo pierdo. Es, por tanto, el propio artefacto máquina casi lo más estable hoy en día. Y lo efímero es lo que contiene, porque un día está y el otro no está. Eso, como digo, crea un sinfín de inquietudes y las crea incluidos a los historiadores. ¿Cómo afecta a los historiadores? Bueno, que esta es, digamos, la segunda parte. He tenido que ir recortando y quizá no me he expresado con toda la claridad que yo quisiera, pero porque tengo que ir apresuradamente. Lo primero que quisiera señalar es que la historia no es una disciplina natural. Si la escritura no es natural, la historia tampoco es una disciplina natural. Y no quiero adoptar ninguna pose postmoderna ni nada por el estilo. Simplemente quiero señalar que la historia no está aquí desde siempre. Aunque el historiador, cuando define su disciplina o cualquier otro, intenta buscar antecedentes para reafirmar el sentido de la disciplina, la historia no es una disciplina natural. Y con ello quiere decir que no se practica igual que se practicaba antes. No podemos pretender practicar la historia como la practicaban en el siglo XIX, ni como la practicaban a principios del siglo XX, ni como la practicaban en los años 40. Ni los temas son los mismos, ni los documentos son los mismos, ni el mundo es el mismo. El mundo ya nos obliga a enfocar el pasado de manera distinta. Por ejemplo, hoy en día una de las ramas más bollantes es la historia global. ¿Por qué?
Pues porque vivimos en un mundo globalizado y a la gente le preocupa estas conexiones globales y las proyecta hacia el pasado. Y cree que es significativo estudiar en el pasado estas conexiones globales. Eso forma parte de nuestro presente. Pero no solo modifica nuestro presente las perspectivas que adoptamos al analizar el pasado, modifica muchas otras cosas. Y eso quiere decir que la historia digital, la historia que se hace en tiempos digitales, es reflexionar o exige reflexionar sobre las condiciones en las que hacemos la historia. Cómo los escritores deberían reflexionar sobre la manera como escriben hoy en día, etcétera, etcétera. Bueno, reflexionar sobre eso significa reflexionar sobre los pilares de la disciplina. Por ejemplo, porque como no puedo abordarlo todo, voy a ir en algún ejemplo. Una de las leyes tácitas fundamentales de la historia es ir al archivo. Es documentar lo que se dice. Bien, ¿qué significa hoy en día documentar? ¿Qué significa ir al archivo? O si ustedes me permiten, para ser un poco más radical, más radical tampoco, pero en fin, para suscitar un poco la polémica, ¿qué es un archivo? ¿Qué es un documento? Supongo que si hiciéramos una encuesta aquí en el Paseo Recoletos, la gente diría, un archivo es lo que yo guardo en mi ordenador y un documento es lo que hago con el Word o con el OpenOffice o algo parecido. Eso es un documento, eso es un archivo, hoy en día. Digamos que en el vocabulario popular, por supuesto, para un historiador no. Pero el hecho de que lo que se genera en este tipo de aparatos sean documentos y archivos, del tipo que se generan, ya dice mucho sobre los cambios que estamos viviendo. Por ejemplo, centrémonos en el archivo. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un espacio, es un grupo de eruditos que median. No se crean ustedes que la documentación no es mediada por el archivero y por todos los que le acompañan. Y unas prácticas que explican esa mediación y que forman a los que han de mediar. Y eso da como resultado un documento. Uno de los aspectos más importantes de un archivo es el espacio. De hecho, los archivos se podrían estudiar como arquitectura, porque el archivo es importante en su ejemplaridad, en su construcción, porque simboliza la memoria de una nación, de un Estado, de un imperio, y el archivo nacional, en este caso, es una construcción inmediatamente reconocible. Escalinatas, estatuas, con un contenido totalmente resguardado, aprisionado, con armarios, con llaves, con candados, con controles para el usuario, etcétera, tradicionalmente. Y con contenidos ejemplares. ¿Qué quiere decir ejemplares? Que son únicos. Que lo que hay allí es único, ejemplar, y sirve para documentar normalmente el poder del Estado y su acción. Pero sirve para documentar algo. ¿Qué ocurre si todo eso configura una profesión, un edificio, unas prácticas, unos resultados, unos documentos únicos? ¿Qué ocurre si la gente no va al archivo porque el archivo es en bits y por tanto uno puede tener acceso al archivo desde cualquier lugar? Si ya el archivo está en un servidor, ¿qué ocurre si el documento, en lugar de ser ejemplar, es abundantísimo? Se puede replicar hasta el infinito. Bueno, pues lo que ocurre es que tenemos una abundancia hoy en día. Yo no me refiero a los grandes pergaminos ni este tipo de cosas, me refiero a lo que es el mundo actual. El mundo actual se caracteriza, en términos documentales, por la abundancia y por la desmaterialización. Y eso afecta al historiador. No solo le afecta como profesional, sino que afecta a su disciplina, a la sociología de la disciplina, porque el historiador se ha socializado tradicionalmente en esos espacios.
y en esos documentos. Bueno, a partir de ahí puedo que me quedan unos 10 minutos, 5, pues entonces ya me tiro directamente de perdidos al río. Bien, pues, olvidándonos todo lo anterior, que no puedo continuar con este aspecto, con los cambios que eso va a suponer y está suponiendo para el historiador, reconociendo que la historia es una disciplina, como muchas otras, bastante conservadora y que por tanto esto da miedo, y lo lógico es que yo me mantenga dentro de mis cómodas habitaciones y procure no llegar a la intemperie, y voy a hacer lo que he hecho siempre, porque es lo más cómodo y más seguro y lo que mejor conozco, y porque lo otro me dificulta documentar. Yo no puedo a veces documentar algo con lo que encuentro en Internet, y este es un problema. Para que vean algunos de los ejemplos, no voy a tener tiempo, pero bueno, los ejemplos clásicos son ejemplos cerrados, de escritura digital. ¿Qué me refiero a ejemplos cerrados? Me refiero a que son ejemplos en los que el lector no puede salir del texto y de sus aledaños. Por tanto, la capacidad de desplegar es limitada. Aquí el ejemplo por antonomasia, que está traducido al castellano, es el texto de Robert Darnton, que es sobre una temprana sociedad de la información en la época de finales del siglo XVIII en París. Esto, no voy a entrar, no vamos a ver la web, es un texto. Inicialmente el texto contenía imágenes de planos de París y sonidos, canciones que se cantaban en el París de la época. Pero era cerrado, es decir, solo se podía ir uno del texto al mapa o del texto a la canción y volver. No había posibilidad de escapar. Una alternativa, esto él lo definió como modelo piramidal. Y si se fijan, él decía, puede tener capas ordenadas en forma piramidal. Los lectores pueden descargar del texto, examinar la capa superior, que será una monografía corriente. Si topan con algo que les interese, pueden moverse a una capa inferior. Esto ya indica que lo otro es inferior. Y son capas inferiores, modelo piramidal. No importa el nombre. Otro de los ejemplos clásicos, que tampoco veremos porque no tenemos tiempo, es el ejemplo de Ayers, que es uno de los grandes historiadores norteamericanos en el campo de la historia digital, que continúa siéndolo, que propuso crear un archivo sobre dos comunidades durante la Guerra Civil Americana del norte y del sur. Entonces creó un archivo con toda la documentación disponible sobre esas dos comunidades. Y él lo definió como un modelo en prisma. Iba un poco más allá que el modelo de Darnton. Ese modelo ya permitía, aunque era cerrado, pero permitía más cosas. Permitía ver las fuentes. Y esto es muy importante, porque el historiador nunca le muestra al lector las fuentes. Pero esto permite que el lector vea las fuentes. Y en el futuro, si yo remito en mi libro digital a un lector, a una fuente, digamos al archivo de, no sé, de la Fundación Mapfre o del BBVA, que está aquí al lado, pues el lector podrá ir directamente, con lo cual podría impugnar mi discurso, cosa que ahora es imposible. Porque para que el lector impugnara mi discurso tendría que ir al Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, y discutir conmigo sobre estas cuestiones. No lo va a hacer. Va a fiarse de mi criterio. Bueno, en este caso se construyó un archivo. Ahora bien, la mayor parte, a partir de esos primeros modelos, la mayor parte de los análisis que han hecho los historiadores han sido análisis cuantitativos. Y esto es lógico. Ha hablado Carlos Malamud antes de la cleometría. Bueno, la cleometría murió en su momento. Ahora ha muerto Vogel, ¿no? Esto hace muy poco que murió. El autor, que fue un autor muy influyente, Tiempo en la Cruz, murió en su momento porque se consideró que el cuantitativismo era incorrecto. Pero ha vuelto con otra perspectiva. La mayor parte de estos análisis cuantitativos tienen dos vertientes. Las lecturas, digamos, textuales y las lecturas espaciales. Como quiera que aquí van a hablar de lecturas espaciales, yo lo ahorro, pero para que vean algún ejemplo, pues si podemos, si tenemos 5 minutos más, mientras se carga. Bueno, las lecturas, los análisis textuales
consisten en explotar cuantitativamente bases de datos textuales. Y aquí el referente obligado es Franco Moretti. Franco Moretti es un historiador de la literatura, ahora mismo acaba de publicar un libro sobre la burguesía, sobre el concepto de burguesía, y lo que él nos dice es lo siguiente. Miren ustedes, yo soy un especialista en la Inglaterra victoriana. Bien, ¿qué es lo que han hecho tradicionalmente los estudiosos de la Inglaterra victoriana y de la literatura victoriana? Pues han seleccionado las obras maestras y a través de ellas nos han mostrado cómo es la sociedad victoriana. Entonces yo, dice Moretti, propongo una lectura distante. Si tenemos digitalizada toda la literatura victoriana, que consiste en miles y miles de títulos, analicemos todos estos títulos. No quiere decir que eso sea mejor que lo otro, quiere decir que puede aportar algo distinto. Y entonces, aquí por ejemplo, en el caso de República de las Letras, es en Stanford es donde está Moretti, pero esto no lo hacen, digamos, el grupo de Moretti, sino un grupo de historiadores. Lo que se hace es analizar textual y visualmente la República de las Letras. Toda la correspondencia que está digitalizada de los ilustrados. Entonces, aquí debería ir, pero no va. Bueno, debe haber algún problema, pero bueno, no importa porque se puede ver aquí. Porque el resultado no es tan bonito, pero bueno, es esto. Este es el resultado. ¿Ven esto? Yo puedo jugar con esa herramienta de visualización, puedo acotar los años, puedo definir los autores y puedo verlo por zonas geográficas y puedo ver todas las conexiones. Y ustedes dirán, esto es un simple pasatiempo. Bueno, eso es lo que se suele decir de la historia digital. Pero no es un pasatiempo, porque por ejemplo de esto se deduce, no de eso, porque ahí está Voltaire, pero si viéramos todo, se deduce por ejemplo que el impacto de la ilustración inglesa es muy superior al de la ilustración francesa. Por ejemplo. Y podríamos entrar a discutir sobre las tesis de Jonathan Israel, sobre el impacto de Spinoza y compañía sobre el mundo moderno. Lo podríamos discutir a partir de esto, lo cual no quiere decir que esto sea la verdad. Bien, otros que lo utilizan de una manera más directa son unos estadounidenses, que eso está publicado en una revista Victorian Studies. Estos señores analizaron 1.681.161 libros publicados en inglés en el Reino Unido entre el año 89 y el año 14. Y intentaron ver, esto está dentro de una tradición de estudios del mundo victoriano, qué palabras se repiten en esos libros. Por ejemplo, vean ustedes ahí cómo se repite el término revolución. Eso, dirán ustedes, es redundante. No hacía falta que usted analizara tantos libros. Bueno, yo he puesto la más evidente, pero es que hay otras muchas palabras que podrían contribuir a explicar lo que sentían las personas en aquella época. Los análisis espaciales los dejaré de lado. Aquí hay uno muy bonito sobre las elecciones en Irán, las protestas en Irán, el uso de los tweets, las cuentas de Facebook, las fotografías de Flickr y otras formas de documentación para ver dónde se originan las protestas en Irán y qué cursos siguen. Lo cual nos plantea un problema que es el mismo que el anterior. ¿Cómo puedo saber yo que eso se puede documentar fehacientemente? ¿Quién o dónde está el archivo de Flickr, de Twitter, de Facebook, de YouTube, etcétera? ¿Dónde están esos Big Data? Que es la palabra de moda, y con un paréntesis les aconsejo el libro Big Data. Hasta los chinos, no sé si lo sabes, los chinos, el Partido Comunista Chino tiene una lista de libros que aconseja a su comité central y han puesto primero Big Data. Si lo hacen los chinos. Bueno, finalmente queda la parte de historia pública, 2 minutos. La parte de la historia pública es la más interesante. Y no tengo tiempo de exponerla. Solo muestro algunos ejemplos. El Lost Museum, que es la reconstrucción de un museo desaparecido, el más importante que había en Estados Unidos en los años 40 del siglo XIX, el Barnum, y un trabajo ingente de reconstrucción digital. Por ejemplo, el tipo, esto suena mucho a juego de ordenador, pero es que forma parte de la lectura y de la escritura digital.
un misterio por resolver. En este caso es un modelo canadiense, hay muchos más. Eso se utiliza sobre todo para los estudiantes de historia. Y luego las exposiciones. Tendrían que ver o visitar algunas de las exposiciones que se hacen desde el punto... Esto es historia digital. Y de hecho en Estados Unidos hay muchos cursos de historia digital que van muy ligados a la historia pública, el public history. Ellos tienen especialistas en historia pública, en los parques nacionales, en los museos, en todos sitios. Entonces, aquí una que tiene un sentido muy concreto, justificando la actuación de Estados Unidos en todas las guerras, la libertad como bandera para explicar la guerra, y luego, pues, uno que es mucho mejor, el Raid of Deerfield, que, en fin, lamento no poder mostrarlo, porque es precioso, es un ataque que se hizo a unos indios, y como en la historia esto no está nada claro, lo que ellos han hecho, porque no hay una interpretación que todos compartan, lo que han hecho es ofrecer todas las interpretaciones posibles. Los distintos grupos que participaron, cómo se movieron, qué artefactos utilizaron, qué fuentes hay, cómo iban vestidos y las distintas interpretaciones. Apelan al lector. Bien, aquí yo no quiero olvidar una cosa, y es que esto es extremadamente interesante porque le muestra al lector lo que cuesta hacer historia, lo mucho que cuesta. Pero también he de decir una cosa, esto tiene ciertos peligros, porque uno no puede dejar abiertos todos los caminos, porque si no, todas las interpretaciones son posibles. Y claro, la batalla de Deerfield pues no es muy importante, pero imagínense ustedes que yo esto lo hago con el Holocausto. Una cosa es un experimento didáctico y otra cosa es un texto digital, pero que tiene un orden. Nosotros, por desgracia, nunca vamos a ser como los del taller del Ulipo. No vamos a ser Calvino, ni Perec, ni que no. No le podemos decir al lector, empiece por donde quiera y acabe por donde quiera. Porque si no, nosotros no tendríamos nada que decir. Mostraríamos los textos y ustedes interpretarían. Eso no puede ser. Por tanto, hay distintos tipos de escritura según las cosas que uno pretenda decir. Quizá por eso y por otras razones, la mayor parte de la escritura digital, digamos, académicamente reconocida, es a la vieja usanza. Es decir, un texto, una monografía escrita con un Word que ya es, porque ahí podríamos decir que es un editor de textos y luego, pues, digitalizado. Pues nada, no he tenido si me quedamos muchas cosas.